Vamos a darle el toque. Vamos con el toque. Dale. Hoy, momento crucial, vamos a agujerear el techo del minibús para poner el calefón. Vamos rodando pa' donde sea. Vamos rodando pa' donde sea. Hoy la lluvia no nos para, ¿no es cierto, Dieguito? No, ni loco. No, está lloviendo, pero acá, miren cómo avanzamos. Esto va a ser el antebaño. ¿Vieron la bachita que habíamos visto? Bueno, va a ir acá. No podemos engordar, ¿no es No. cierto? Bueno, ¿A dónde va que a te ir a- viene de arriba? va a ir acá. Bien. Después la muestro bien. Con la canilla, estas mangueras negras son para el calefón que va a ir acá. ¿Por qué mangueras negras? ¿Por qué puse mangueras negras? Sí, porque hay gente que usa caños de polipropileno, son los que... Polipropileno es el marrón, Marrón. y si no, termofusión. Lo que corresponde, según vaya a saber quién, sería termofusión. Claro. Polipropileno no pongo ni loco, por las roscas y todo eso, pero nosotros como vivimos acá en la sierra, en un lugar bastante agreste, yo ya usé termofusión, polipropileno y manguera negra de agua. Lo único que se aguanta la intemperie, el movimiento, las piedras y los animales y todo, es la manguera negra. Es lo más flexible. Claro. Así que, y lo más económico también. Claro, será no tan elegante, pero les aseguro que es súper... O sea, el que tiene termofusión se baña con agua caliente. Y nosotros que tenemos manguera negra nos bañamos con... Como caliente también. Obvio. Hace tiempo que sé que quiero hacer y no puedo perder. Ya se nos hizo de noche de nuevo, pero seguimos acá. Miren. Cerrando el baño del lado de adentro, no va a quedar con machimbre, quédense tranquilos que si no la humedad lo va a mezclar, pero es para lo que le vamos a poner de impermeabilización, que ya vamos a ver qué es. Lo bueno del telgopor, que ya que lo teníamos, lo estamos metiendo ahí adentro. Claro, sobraron varias planchas, así que lo estoy metiendo acá adentro para ruidos, temperatura y... Más temperatura que ruido, el telgopor no es mucho para el ruido, pero es más que cero. Bueno, toma un matecito por tan poco. Mate, que no se me caiga. ¿Qué Sí. adelantaste? Un montón. Forrando. Y cambiamos, le hicimos un movimiento por idea de Anita. Horizontal ya no van verticales. Me hizo un favor porque me engrosó la pared y me deja entrar la caja de luz entera. Si no tenía que hacer una especie de... Sí, se me ocurrió que iba a ser más rápido si los poníamos así vertical. Y además que a mí me gusta cambiar un poco. Vamos a ver si vertical es más rápido porque ahora viene esto y esta pancita. Pero lo vamos a ir sacando, Mirá sin que ningún molesta la luz. problema. La de allá a la punta, ¿no? Esta curvita de la pared. Que cuando hacía horizontal cada una la va retocando y queda más fácil. Pero la vamos a sacar. Pero sí. Lo vamos a sacar. Sí. Ahora estamos con este cortecito, ya casi lo tenemos. Pongo esta, lo que me permite esto también es poder, ¿ves? Sí, Usar recortes y no se ven. buenísimo. Bueno, acá no sé si se dan cuenta. Estoy viendo que me corté un poco mal el flequillo, pero bueno. Tenés mucho flequillo. No, me lo corté anoche, pero no se veía muy bien. Esto es lo que sería el antebaño, porque tenemos antebaño, señoras y señores. ¿Qué me dicen, Tenemos lavatorio, que para nosotros es muy importante. Acá adentro es donde va a ir la bachita con su canilla. Acá Diego está terminando de poner el lateral. Y ahí voy yo después a pintar. Y para este lado tengo los cables en el medio. También hay que cerrar acá, que es lo que va a ser la ducha. Puerta amiga, puertita que ya vamos a ver cómo la vamos a hacer porque está media rara. Y va a ir... Ahora no, porque la idea es que cierre el baño y el pasillo. ¿Entendés? El baño y el pasillo. Pero a mí No, no me eso da esta medida. Esta tiene 60 y esta tiene 45. ¿Cómo haces? Atención. Atención, ya vamos a dar el Lo tips sacás. para que se pueda hacer. Lo sacás. No pasa nada. Meté mano que no pasa nada, ¿se acuerdan? Bueno, y acá, ahora a la tardecita, vamos a cerrar esta pared para que no se vea cuando te bañas. Nuevo día, acá trabajando en el motorhome y
¿Saben qué vamos a hacer hoy? El medidor de tanques. Medidor de los dos tanques, de aguas limpias y de aguas grises. A ver, entonces. Acá pusimos donde va el vanitori. Ya habíamos mostrado toda la instalación de cables. Acá está el medidor de tanque de aguas limpias, medidor de aguatancas grises. Esto tiene todo un manchón de cable, ¿ven? De colores ahí. Que lo pasamos todo por adentro de la perfilería, todo por abajo. Mirá que lo voy a mostrar bien. Todos esos cablecitos chiquititos. Exacto. Hicimos los dos manchones. Manchones es el conjunto de cable. Lo pasamos por adentro de la perfilería y agujereamos ahí el piso, que ahora les voy a mostrar por dónde sale, porque necesitamos cruzar por abajo del piso para este lado, que es el tanque de aguas claras. Y el otro manchón, son dos manchones porque son dos linitas de medidor. Y el otro cruza por abajo del piso, hacia abajo de donde está la ducha, que es donde está el tanque de aguas grises. Bueno, ven, por acá salieron los cables de colores que van para los medidores de tanque, que después los paso por abajo del piso. Este es abajo de la pared que estamos haciendo ahora. Una maravilla. Y mira, también lo que estamos haciendo hoy, ya cerramos acá esta parte. No sé si se dan cuenta, pero bueno, para nosotros es un montón. Sí. Cerramos acá lo que sería el baño, que divide con acá lo que va a ser nuestro dormitorio. Ahora lo que estoy haciendo es instalando los cables de este enchufe, que va a ser para cargar teléfonos, para veladores o lo que haga falta, al lado de la cama. Las instalaciones de tanto 220 como de 12 volt las hicimos todas con cable de 1,5. Cable de 1,5 mm. Porque el consumo más grande que tenemos es la heladera. Y la verdad que por ahí podría haber sido de 2,5 la tira de la heladera, pero no hace falta. En realidad no hace falta. Voy a hacer solamente una línea de 2,5 para tener un enchufe exterior de 220 por cualquier herramienta o algo que tenga que enchufar, pero 1,5 estamos sobrados. Muy bien. Ahora yo me voy a poner a pintar y vos vas a cerrar... Esta, la interna del baño. Pensé esta. que... Bueno, así la termino de con las adentro. cajas de luz y ya me vengo con esta pared. ¿Cómo estamos hoy, Día importante. Vamos a pintar acá adentro. Sí. Para Así que eso vamos a tapar todas Ahí. las aberturas con lo que haya. hay que tapar todas las ventanas. Porque vamos a darle con pistola, por eso, si no, no hay que tapar nada. Ay, ¿sabés qué tenemos que sacar? La lamparita. El aparatito este. ¿Sabes qué? Dame otro machimbrito. Perder un minuto más. El camino es largo. Si quieres te acompaño hasta donde vos quieras llegar. Y si no hay Preparación. Momento de pintura caótica. Para la batalla. Que no me puedo hacer el nudo. Con la pistola, Voy a pintar ¿viste? acá adentro con la pistola, entonces me va a hacer una nube tremenda. Entonces me cubro el cabello. Ya tapamos todo. Ahí está. Las ventanas. Estamos casi. Y ahora hay que Muy bien, así de hinchado. a cubrir. Sí, termino de preparar la pintura, ya tengo un poquito de luz y ya tapo acá para no manchar la cabina. Nos vimos. Vamos a ver qué pasa. Y si en otro momento decido frenar, no creo que sea eterno el volver a empezar. El paisaje da vida, nunca lo cambiaría y no creo que pueda pensar. Rodando donde sea, voy a viento y marea y lo voy a lograr. El sonido de lo abstracto, juro que no me canso y lo voy a filmar. Y no pueden frenar. ¿Cómo están? Adivinen que hoy, 6:30 de la tarde, domingo, listo, por la encuesta que hicimos en Instagram, todos dijeron, la mayoría, el 95%, que hay que darle un toque a la trompa. No puede quedar toda blanca, si no parece una ambulancia. Así que vamos a darle el toque. Vamos con el toque. Dale. Estoy enamorado de las cosas que hago y lo voy a filmar. Y
Aguante la pistolita, En la ruta voy a estar y no puedo vivir sin viajar. Quiero irme a otro lugar, recorrer y Hoy, momento crucial, vamos a agujerear el techo del minibús para poner el calefón. ¿Qué tal? Por si no nos conocen, somos Analía y Diego y compramos este minibús en Córdoba, cualquier cosa. Compramos este minibús en Salta Capital sin techo, lo cual ahora tiene techo, y sin ventanas. Ahora tiene ventanas, les hago un 360. Lo estamos armando, así que si les interesa este video, denle like, suscríbanse, que es gratis y nos ayudan un montón. Y si quieren, comenten, que también nos ayuda un montón a darnos idea de nuevas cosas. Primero lo que vamos a hacer es poner el calefón en la posición que va. Yo tengo marcada la pared y una vez que está en la posición lo que hacemos es marcar el círculo y hacer un agujero en el centro del círculo pasando hacia el techo. Entonces ahí ya tenemos marcado el centro. Después vamos a ir arriba a marcar el círculo, cortamos la chapa y ahora vamos a cortar acá abajo. Como no tengo una mecha copa, esto tiene 9 centímetros. Como no tengo una mecha copa tan grande, lo que voy a hacer es agujeritos uno al lado del otro para después cortarlo con una sierrita de mano y tener bien el redondito. ¿Empezamos? Una maravilla. ¡Vamos! Lo que nos une es muy grande, muy rápido que se me hace tarde. No quiero perder el tiempo y decirles lo que siento. Voy a filmar cada momento, transmitirle al mundo lo que una mecha pienso. copa tan grande, pero Probaste la sierrita, Ahí. probaste... Oh, la moladora. probé la sierra, la moladora, el cúter, Cuchillo tramontina. tramontina con Y el que serrucho. funcionó ¿Fue fue el cuchillo que nos regaló Joaquín, nuestro hijo. Joaquincito, para el asado y Claro. para sacar machimbre. Que además, por si no lo saben, Joaquín es el creador de este canal y es el creador de las canciones de Rodando Donde Sea. Así que si les gusta, denle un like en este video porque amamos a nuestro hijo, obviamente como todos los padres aman a sus hijos, pero sobre todo por el amor que le está poniendo a este canal. Gracias a Dios y a la Virgen pudimos poner el calefón. El calefón está en su lugar. Está hecho el agujerito. Me parece que coincide, que es una ventaja. Che, está bueno, ¿no? Que coincida, porque si no, ¿para dónde van a salir los gases? Ahora tengo que ir a comprar el cañito y ya lo ponemos. Acá vamos a hacer otro agujero, porque atrás del machimbre le puse un perfil de refuerzo donde va agarrado el calefón, ¿no? Ni loco lo agarro en el machimbre solo, porque esto es de 6 litros, con lo cual cuando está todo instalado, parte de lo que pesa el calefón pesa 6 kilos. Por el agua. Exacto. Entonces Joder. vamos a sacarlo, vamos a poner los otros agujeros y ya lo vamos a dejar en su lugar. Del agujero del centro que marcamos abajo, acá en el techo hicimos todo el círculo con agujeritos y ahora con la mola vamos a hacer el agujero para la chimenea. Afuera tapita. Está caliente. Listo. Ahí tenemos el aislante del lado de abajo. A sacarlo. Pone el calefón en su lugar. Después de haber luchado con el agujero, con cúter, tramontina, cuchillas, caladora. Se me había hecho un charco de mierda. Vamos a ponerlo en su lugar. Ya está puesta el caño de salida de gases. Dale. Y esto va acá. Vamos. A intentarlo. Vamos. A ver. Primera vez. A ver. Parece que entró. ¿Y ahora qué hay que ponerle los Parece que tornillitos? se me agarró de la chapa del techo. ¿Qué? ¿Hay que ponerle los tornillos? Ahora tengo que colgar el... Ahora sí. Ahí ya pasó para arriba, ¿ves?
Ahí está. Ah, ya pasó la chapa. Ahí ya pasó la chapa. Y después arriba de la chapa, ¿qué va? ¿Un sombrerito? Tengo un honguito mágico que ya te lo voy a mostrar. Antiagua y saca todo para afuera. Igual después arriba hay que sellar con el sellador, ¿no? Sí, Valga la redundancia. mucho sellador. Y ahora te quiero decir algo con respecto a la salida de gases del calefón. Espera que le voy a poner. ¿Querés que te tenga? No te preocupes, mira. Viste que yo... El tornillo en la boca es mi debilidad. Dios mío. Perdón, si tapo la cámara. Ahí arriba van los tornillitos. Lleva 4 tornillos. Tiene 2 arriba, 2 abajo. Así queda bien firme. Decime que no tengo el destornillador. ¿Está ahí? En el bolsillo no. Acá. Acá. Está todo cerca, por suerte. Así ya con el primer tornillo lo tengo colgadito. Quiero aclararles que atrás del machimbre puse un perfil. O sea, no está agarrado el machimbre, está agarrado con un perfil transversal adentro de la pared. Claro, porque si no con el movimiento se llega a caer eso. Claro, creo que lo habíamos dicho ya. Pesa 6 kilos, aparte de lo que pesa normalmente el calefón. Más son los 6 kilos de agua. 12 kilos en total. Está todo muy lindo, pero ahora empieza la parte donde están los lugares. Se empiezan a reducir los espacios. Los lugares son cortos. Claro. Chicos, con cada cosa en su lugar. Igual está bueno, nos obliga a estar flaquitos, Pitufo. Sí, es verdad. Tengo una gana de comer sorrentino. Me parece que voy a hacer, ¿eh? ¿Sorrentino? Sí, de jamón crudo. Ah, bueno. Pensé que me ibas a decir de calabaza y verdeo. No me creo. No. Último tornillo. ¿Listo? Calefón en su lugar. Vamos. Salida de gases en su lugar. Choque esos 5. Muy bien. Me voy al techo a poner el sombrerito. Dale. Igual, mirá Sarita allá esperando. Esperando salir. No. Sarita Está más apurada que nosotros. no sale para ningún lado afuera. Estamos acá, viene para acá. Vamos al techo. ¿Todo bien, Sarita? Sí, Mirá. Tomá. Ella viene a buscar los Don Satur. Comemos juntos Don Satur. Aquí estamos con el sombrerito, que es este. La nave espacial. Es una masa. ¿Te acordás cuánto salió? ¿El caño? 8.000 pesos. En Mercado en el Libre. mes de diciembre, ponele. ¿Mercado Libre fue? Hoy estamos en marzo. Mercado Libre. 8.000 pesos. Ya me voy a fijar bien y vamos a poner el precio correcto. Pero está bueno este porque no entra agua, ¿ves? Iba todo sellador acá abajo en este labio. Entonces no entra nada de agua. Y este honguito hace que no entre agua ahí. Perfecto. Está bueno. Vamos a ponerlo. Vamos. Y así es como quedó el honguito arriba. Ven que está como arrugadito ahí. Bueno, eso es porque justo me tocó la curva del techo. ¿Ven? Justo está en la línea de la curva del techo. Pero le puse sellador para que nunca más haya que sacarlo, porque si no, dinamita. Y ahí tenemos ya los soportes de los paneles que hicimos ya hace rato, esperando los 2 paneles que ya los vamos a colocar. Bueno, esto no es raro, esto está mal. No es que es raro, Pero está mal. es un milímetro. No, 100 milímetros son como... Bueno, la verdad que ayer fue un día medio raro. Fue trabado. Hoy luces entonces. Hoy luces en principio, porque estamos a la mañana. Quedan muchos caminos para que recorramos, siempre viajando juntos, con el mate en la mano. Paisajes muy hermosos que siempre te mostramos, rodando donde sea, todos nos ayudamos, todos nos ayudamos.